su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi El Señor ha sido bueno con nosotros, apreciados hermanos y hermanas, que nos ha concedido la vida nuevamente. ¿Cuánto debemos estar agradecidos con Dios ahora porque nos da este privilegio de comenzar el día estudiando la palabra de Dios? Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña la hermana Sandra García. Bienvenida y buenos días. Buenos días, pastor. Es una bendición de estar en este día miércoles, día de ya mitad de semana, aquí para estudiar la lección. Les damos la bienvenida y buenos días, y también invitándolos a que ahora miércoles se reúnan con nosotros en la iglesia, que es día de oración y testimonio, y usted puede acompañarnos el miércoles y también el día sábado para estar juntos así alabando a nuestro Creador. Muchas gracias, hermana Sandra, por esa invitación. ¿Y qué le parece si hace de una vez la oración para comenzar? Está bien, pastor, vamos a orar. Eterno Padre que está en los cielos, en esta mañana de este nuevo día le damos gracias por la bendición que nos ha dado de una nueva oportunidad, Padre. Pedimos en esta hora, Padre Dios, su dirección, que su presencia, Espíritu Santo, nos ayude en el estudio de este día y de esta semana, Padre eterno. Podamos aprender de este personaje que nos viene hablando la lección y que nos ayude, Padre, a entender su palabra. Se lo rogamos todo con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos televidentes, radio oyentes e internautas, el título de la lección de este día es siempre en relación con la biografía de Enoc, que es la que estamos estudiando esta semana. Pero el título es Volviéndose semejante a Cristo. Hermana Sandra, ¿de qué manera nosotros podemos volvernos semejantes a Cristo? Pues pienso, hermano, que es como andar como anduvo Jesús, como nos dice nuestro Padre Dios en su palabra. Ejemplos doy para como yo hago, vosotros también hagáis. Y podemos verlo en el libro de Gálatas, también en 6, 8 al 9. Y nos acompañan buscándolo en la Biblia. 6, 8, 9 nos dice. Gálatas 6, versículo 8 y 9, ¿verdad? Sí, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Interesante lo que la hermana cita aquí como para ampliar lo que me decía. Ella decía de que una forma de volverse a Cristo es seguir su ejemplo. Y estos textos que ella cita para nosotros hoy, pues son textos donde se nos anima a sembrar para el Espíritu, donde se nos anima a siempre hacer el bien y no cansarnos, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Digo que son interesantes estos textos porque en la biografía de Enoc, nosotros sin duda vemos, hermanos, que él tuvo que haber vivido de esta manera. Él tuvo que sin duda haber vivido siguiendo las pisadas de Cristo. Y no se espera de nosotros otra forma de vivir que esa misma. Así, sembrando para el Espíritu. Miren cómo dice la palabra que los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna. Vivamos, hermanos, no cansándonos de hacer el bien, porque los que siempre hagan el bien, dice que van a cegar. Enoc cegó. La ciega de Enoc fue el hecho de que Dios se lo llevara, porque sin duda, él siempre buscó hacer el bien, no se cansó de hacerlo. Sin duda, él
sembró para el Espíritu, sin duda él caminó en las pisadas de Cristo. En ese sentido, Enoc viene a ser un modelo para nosotros. ¿Hay algo en el espíritu de profecía, hermana Sandra, que nos ayude a entender más esto? Sí, claro, aquí la hermana nos dice, a pasar año tras año, la ola de culpa humana se hacía cada vez más profunda y más tenebrosa, las nubes del juicio divino. No obstante, Enoc, como testigo en favor de la verdad, siguió su camino, advirtiendo, suplicando y enseñando, esforzándose por hacer retroceder la ola de culpa y tener los rayos de la venganza divina. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este siervo del Señor se convierte en un modelo para nosotros? Miren cómo lo que Pablo dijo, él lo reflejó en su manera de hacer la obra de Dios. Pablo dijo, siembren para el Espíritu y van a segar vida eterna. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán si no desmayan. Estos principios, hermanos, de perseverar en lo bueno, estos principios de mantenerse uno siempre dentro de la atmósfera de santidad que Dios demanda. Esto, hermanos, como dije, Enoc lo vivió, Enoc lo practicó. Es interesante lo que la hermana acaba de leer, que año tras año, dice, la ola de la culpa humana se hacía cada vez más profunda y más tenebrosas las nubes del juicio divino. En otras palabras, hermana Sandra, el mundo en el que vivió Enoc no se le miraba que mejorara. No. Los juicios de Dios pendían sobre ese mundo. Sin embargo, aunque esto era así, él dice, como testigo en favor de la verdad, ¿qué cosa hacía? Dice, seguía su camino. Así es. Seguía su camino, advirtiendo, suplicando y enseñando, esforzándose por hacer retroceder la ola de culpa y detener los rayos de la venganza divina. ¿Cómo este hombre realmente se convirtió en un intercesor? Porque podríamos decir que ese mundo pues merecía haber sido destruido con mucho tiempo antes de cuando ocurrió con Noé. Pero dice que por el trabajo de este hombre, Enoc, dice que los rayos de la venganza divina, dice, se detenían. ¿Por qué? Porque él dice, a pesar de cómo estaba, dice, el mundo de perdido, él se mantenía en el camino, advirtiendo, suplicando, enseñando, esforzándose por hacer retroceder aquella ola de culpa. Yo le pregunto, hermana, ¿no deberíamos nosotros también, ahora como misioneros en este tiempo, tener esa misma actitud? Claro que sí, pastor. Yo veo aquí que Enoc, a pesar, dice que estaba en medio de esa ola de ese mundo, pues como estamos viviendo ahora, él siempre se mantenía en el camino de la verdad. Siempre se mantenía haciendo lo que Dios había mandado que hiciéramos. Alejado aunque viviera ahí, yo me imagino que él vivía alejado de lo que era esa ola de maldad, como ahora lo estamos viviendo. Así es. Por eso tú, hermano y hermana que me estás mirando, yo quiero decirte de que no te desanimes y te mantengas fiel y perseverando. Amén. Mira, a veces las cosas se ven como que van de mal en peor, y es verdad. A veces se mira como que esta corrupción nadie la detiene. A veces pareciera como que si el mundo estuviera abandonado a su suerte. Pero quiero decirte de que la misión tuya debe ser la misma de Enoc, la de perseverar, la de avanzar. Mira, hay hermanos que dicen, no, dice, es que yo ya anduve tocando puertas por todo eso y ahí a nadie le interesa. No, dice, yo ya quiero, dice, ya no quiero hacer la obra misionera porque la gente es muy dura. No, dicen, ya tocamos puertas por todo el caserillo y ya nadie nos abre. Hermanos, aprendamos de Enoc. Cómo dice que él, a pesar
de que se hacía cada vez y más profunda la culpa humana y se miraba más tenebrosa la nube del juicio divino, como él no paraba de predicar, como él seguía su camino advirtiendo, como él seguía suplicando y enseñando. ¿Le ha pasado a usted, hermana Sandra, alguna vez de que haciendo la obra misionera, pues como que ya tocó varias puertas o ya pasó varias veces por tal o cual lugar y como que a nadie le interesa? Sí, pastor, claro que sí. A veces te tiran la puerta o te dicen cualquier cosa, pero seguimos adelante, como dice la palabra de Dios. Me llama también la atención, pastor, aquí donde dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 345, dice, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Amén, amén. ¿Verdad? Él sentía eso, ¿verdad? No se cansó de hacer el bien como tal lo fue Jesucristo, y Él nos da el mejor ejemplo, ¿verdad? Así es. Dice que los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no se interesaba en acumular una fortuna de oro y plata, ni en adquirir posesiones en este mundo. Pero dice, como dice mi hermana aquí, el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Para ellos les parecía que era un hombre, pues, loco, como igual pensaron de Noé, fanático, como igual pensaron de Noé. Se burlaban, dice, de la locura de él, que no se interesaba en querer ganar dinero, que no se interesaba en la plata, en adquirir terrenos, en adquirir, pues, más carros, más casas. No le miraban a él esa ambición, pero era, dice, porque su corazón lo tenía puesto en los tesoros eternos. Amén. Hermanos, este modelo que Dios nos da en la vida de este hombre es para imitarlo, es para que nosotros lo podamos también reflejar en la vida nuestra. Por eso Pablo con justa razón dice, siembren para el Espíritu, que van a segar vida eterna, no se cansen de hacer el bien, porque van a segar como Noé lo hizo. Y en esto de la siembra, una de las cosas que se aprenden es de que igual el campesino cuando siembra, o cualquier persona, ¿verdad?, que siembra árboles frutales o lo que fuera, pues ve usted que requiere también de perseverancia. No se tiene que dar uno por vencido. El otro día visité un señor por aquí, por Corsicana, y bien contento porque había sembrado unos arbolitos de manzana y otros de granada. Y él estaba bien contento porque él pensó que con la helada esos arbolitos no iban a morir. Sí, se iban a morir. Según él dijo, se van a morir. Y mire, pastor, mire cómo están, mire aquí, mire allá. Y estaba bien contento. Y él estaba pues ahora feliz de que iba a continuar sembrando, porque el fruto de su esfuerzo, de su siembra, ahora lo estaba viendo en el arbolito que está creciendo y que está echando hojas y que está vivo. Entonces uno puede ver que aún en la siembra, el mantenerse uno siempre perseverando en aquello, pues trae un fruto. Y entonces nosotros vemos de que Enoc pues estaba así, enfrascado en eso, a pesar de que el mundo estaba corrompido. ¿Ha tenido usted en su vida, hermana Sandra, alguna vez alguna experiencia haciendo la obra misionera de algo que les haya pasado, o con alguna persona, o de algo que tal vez usted miró que tal vez no tenían interés en un determinado momento, pero que después tuvo algún fruto, lo que ustedes hicieron? No sé si ha habido alguna experiencia en su vida. Sí, hermano, hemos tenido muchas. Una de ellas que me llamó la atención, que estaba mientras usted hablaba acerca del árbol que necesita un trabajo para que dé fruto. Un señor estaba muy interesado. Primero dijo que no, ¿verdad? Y luego mi esposo siguió tocando, no insistió, no dejó de insistir con otro hermano de la iglesia, y por fin dijo el Señor, voy a aceptar pasen, voy a ver qué traen ustedes para poderme a mí, ¿verdad?, hablar. Y ya empezamos, pero al final el Señor como que ya no
como que quería que las cosas fueran así rápidos, que todo le pasara como rápido. Al final, después de varias semanas, dijo que mejor iba a pensar, ¿verdad? Eso me llamaba la atención ahorita, como el árbol que a veces uno lo siembra y quiere que, no sé, que dé fruto inmediatamente, pero es un procedimiento. Uno tiene que perseverar, y voy a aprovechar aquí para contar una experiencia misionera, porque veo yo que pues la lección me está hablando aquí de que Enoc, él se mantenía en el camino. Y Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, siembren, van a segar, siembren para el Espíritu. Y Enoc, pues eso es lo que hacía, a pesar de que el mundo estaba duro. La experiencia que quiero compartir así rápidamente es de que hace muchos años a mí me asignaron como instructor bíblico una área para trabajarla que es de gente así como de la clase media. Ahí en esa área pues vive solo gente pues profesionales. Y me recuerdo que pues me dijeron, ahí está el campo, ponte a buscar estudios bíblicos ahí. Y comencé, hermanos, a tocar puerta tras puerta, como en esa área las urbanizaciones están bien bonitas, bien arregladitas, el orden de las casas, cómo están construidas, pues uno va bien fácilmente casa por casa. Pero interesante, hermanos, después de haber, así como les digo, 100 casas, haberlas tocado, después de haber tocado 100 puertas, hermanos, no había conseguido ni un estudio bíblico. La gente medio me abría la ventana, la persiana, y cuando yo apenas empezaba a hablar, ¡pum!, me la cerraban. Algunas veces yo les hablaba por detrás, desde la puerta, y de allá adentro me contestaban, y apenas yo les decía quién era, no, gracias. Ay, hermanos, vieran cómo me sentía. Bien desanimado. Bueno, hermanos, para no cansarles, que ese día como que me arrepentí de haber aceptado ese trabajo de instructor bíblico. Y me senté debajo allí de un arbolito de almendro, allí en la banqueta de la calle. Bueno, allá en mi país le dicen cuneta eso. Pero me senté allí. Y entonces decepcionado, yo le dije al Señor, Señor, yo creo que te equivocaste conmigo. Como que no es para esto que yo, pues, he sido de llamado. Así que, pues no, le digo, me siento decepcionado, ya toqué muchas puertas y nada. Pero hermanos, mientras estaba allí sentado, decepcionado, al otro lado de la calle, iban unas hermanas. Y por la vestimenta que les vi, eran hermanas, pues evangélicas, hermanas de una iglesia evangélica. Y como que me miraron la cara, hermanos, bien triste. Y desde el otro lado de la calle me dijeron, ¿está dura la obra, verdad, hermano? Y yo les dije, sí, hermanas. Y dijeron, pero no se desanimen, me dijo, usted siga adelante, porque esta obra es de Dios. Amén. Cuando esas hermanas me dijeron eso, yo volví a orar. Y le dije, Señor, si me llamaste para esto, ahorita me levanto y le vuelvo a tocar puerta tras puerta. Y por favor, dame estudios bíblicos hoy. Muéstrame que verdaderamente me llamaste para esto. Hermanos, oré y me voy a la primera puerta. De par en par me la abrieron y conseguí el primer estudio. Amén. Me voy a la segunda y me abren de par en par y consigo el segundo. Y luego la tercera y luego la cuarta, hermanos. En término de 2 horas, yo tenía 7 estudios bíblicos. Amén. Dios me demostró que sí, que me había llamado para eso, solamente que estaba probando mi fe y yo estaba ya demostrando que ya estaba cansado. Ahora encuentro en Enoc que en el tiempo en que vivió, él nunca se cansó, a pesar de que el mundo era así, duro de corazón, que no quería nada. Él se mantenía en el camino haciendo la obra. Y Pablo dice, ustedes no pueden hacer otra cosa que eso mismo. No se cansen. Así que Enoc, hermana Sandra, viene a ser pues un modelo de Cristo, que tampoco él nunca se cansó. Siempre anduvo él haciendo lo bueno, a pesar de que el mundo en el cual él vino aquí a vivir, igualmente se oponía a su mensaje. Así. Por eso es que hay aquí algo que nos debe ayudar en nuestras decisiones diarias en esta obra de pues ser como Enoc, pregoneros de justicia. Hay algo que nos debe dirigir, hermana. ¿Y qué cosa es? ¿Qué debe dirigir nuestras decisiones diarias? Según 2 Corintios 5:7. Vamos a ver, hermanos, 2 Corintios 5:7.
Nos dice aquí Dios a través de Pablo. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces es por la fe, ¿verdad? Como tenemos que seguir adelante, haciendo y no cansándonos como tal fue Jesucristo. Y esta palabra fe, hermanos, la palabra fe significa confianza, significa esperanza, significa fidelidad. Si nosotros en todas las decisiones que tengamos que hacer en esto de ser un ejemplo, o mejor dicho, seguir el ejemplo de Enoc, nosotros tenemos que entender de que también Enoc fue un hombre de fe. La Biblia dice que por fe, dice Enoc, dice. Por fe, Enoc. Es lo primero que comienza destacando de él. Es decir, era un hombre que nunca perdió la esperanza, nunca perdió la confianza y se mantuvo fiel. Así. Eso debe dirigir a nosotros en toda decisión que hagamos cuando se trata de llevar adelante la proclamación de esta verdad. Pero ¿qué dice Oseas 14:9? Vamos a ver. Oseas 14:9 nos dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, según este texto, lo que debe dirigir nuestras decisiones diarias sería andar pues en los caminos siempre de Dios. Porque esos caminos son, dice, ¿cómo? Rectos. Rectos. Son caminos rectos. Y los justos Andarán deben andar por ellos. Hermanos y hermanas, Enoc se mantuvo en estos caminos, en los caminos siempre de Dios. Él nunca se apartó de esos caminos. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Y los justos no pueden hacer otra cosa que caminar en los caminos de Dios, que son caminos rectos. Eso nos debe a nosotros, hermanos, motivar a hacer las decisiones correctamente. Así que Enoc fue todo un ejemplo para nosotros, hasta en esto, hermanos, de caminar en los caminos de Dios y de fe. ¿Qué sigue diciendo la sierva del Señor aquí en estos comentarios que tenemos, hermano? Nos dice, hermano, aquí dice: cuanto más crecía la iniquidad existente, tanto más ferviente era su anhelo por el hogar de Dios. A pesar de que estaba todavía en la tierra, dice, está en tomo 8, ¿verdad? Página 346. Dice, veía Enoc a Dios a su lado. Bueno, pero hay algo aquí que le faltó, hermana, que está bonito. Mire, a pesar de que estaba todavía en la tierra, por fe moraba en la esfera de luz. La fe. La fe. Es lo que estábamos viendo aquí anteriormente, que decía que la fe es el móvil, es lo que a uno lo tiene que mover en esto de la obra. Y nosotros encontramos que Enoc, a pesar de que estaba todavía en la tierra, por fe moraba en la esfera de luz. Es decir, él, como decíamos, o mejor dicho, como dice la palabra de Dios, él estaba en el mundo, pero él no era del mundo. Él moraba en la esfera de luz, en la esfera divina. Dice que a pesar de que la iniquidad existente crecía, pues más ferviente, dice, era su anhelo por el hogar de Dios. Por es que Dios se lo llevó, porque él anhelaba el hogar de Dios. Él estaba aquí, pero él no quería estar aquí. Él quería estar con Dios. Así es. Y por fe ya moraba ya. Todo eso, hermanos, contribuyó a que Dios se lo llevara. Así dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 346. Ahora hace una pregunta aquí. ¿Veía Enoc, dice, a Dios a su lado? Solamente por fe. Amén, así es. O sea, no lo veía físicamente, pero por fe creía que Dios estaba con él. Así es. Hermano, cuando las decisiones que nosotros hagamos sean movidas por esa fe, por esa convicción, por esa certeza de que Dios está con nosotros, oh hermanos, nosotros no nos desanimaremos y avanzaremos firmes y adelante. Así es. ¿Veía Enoc a Dios a su lado? Solamente por fe, contesta Elena White. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Dice, sabía que el Señor estaba ahí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. O sea que él se mantuvo siempre
en la verdad, a pesar de lo que lo rodeaba y lo que él miraba. Exacto. Es importante, muy importante eso, mantenerse siempre en la verdad y Amén. en esa fe, Amén. ¿verdad? Porque igual nos dice Dios, sin fe nadie verá al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, me gusta mucho, bajándose un poquito más, donde dice, y los que sean trasladados al final del tiempo serán los que tengan comunión con Dios en la tierra. Ujú. Y dice, los que demuestren que su vida está oculta en Cristo, en Dios, lo representarán continuamente en todas las prácticas de su vida. Tremendo. Ujú. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver cómo, pues, Enoc, como dice la lección, era semejante a Cristo, en el sentido de que él se mantenía en los caminos de su Padre. Él sabía, dice, que el Señor estaba allí y se agarraba, dice, firmemente a los principios de la verdad. Y también nosotros, dice, debemos caminar de la misma manera con Dios. Y cuando lo hagamos, dice, nuestro rostro va a brillar y va a resplandecer con la presencia divina. Y cuando nos reunamos, dice, oh, vamos a hablar del poder de Dios. Y vamos a decir, alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. Amén. Hermanos y hermanas, qué hermoso va a ser nuestro modo de proceder cuando nos reunamos en la iglesia. A veces, hermana, qué triste es que llegamos a la iglesia y llega el momento de los testimonios y como que no tenemos nada que decir. Qué triste. Sí. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de que... Y es que, hermana, si anduviéramos con el Señor como Enoc anduvo, creo que no alcanzara el tiempo para decir Testificar tantas cosas bonitas de Dios. Así es. Porque mire lo que dice de él. Dice que él dice, se adhería firmemente a los principios de la verdad. Y cuando nosotros hagamos eso mismo, dice, nuestro rostro va a brillar con el resplandor de la presencia divina. Y cuando nos reunamos, hablaremos del poder de Dios. Y diremos, alabado sea Dios, bueno es el Señor y buena es la palabra del Señor. Ya no va a haber problema cuando sean las noches de oración y testimonios, en el sentido de que no hay nadie que testifique. Si usted se fija, hermana, mire usted las noches de oración y testimonio, es más de pedir. Sí. Es una pedidera y poco de hablar del poder de Dios. Así es, hermano, lamentablemente. Porque carecemos tristemente de ese compañerismo. La sierva de Dios dice, cuando se reúnan, van a venir a hablar del poder de Dios y van a venir a decir, alabado sea su nombre, bueno es Él y buena es su palabra. ¿Por qué? Porque habrán andado, dice, con Él, habrán tenido una intimidad con Él. Qué hermoso va a ser, hermanos, que la próxima vez lleguemos a la iglesia y sea el momento de testimonios y testifiquemos de las cosas lindas que hemos encontrado en Dios a través de su palabra, hermanos. Enoc, así se comportaba. Por eso me gusta esta parte, lo que usted leyó, que los que sean trasladados al fin del tiempo, dice, van a ser los que tengan comunión con Dios en la tierra, los que demuestren que su vida está oculta con Cristo en Dios, lo van a representar continuamente en todas las prácticas de su vida y el egoísmo será cortado de raíz. Así será. Bueno, ¿qué le parece si nos lee allí donde se comprendamos la debilidad? Amén, donde está en... Me perdí ahí, pastor, Aquí, si me ayuda. aquí, comprendamos la Sí. debilidad. Sí. Comprendamos la debilidad de la humanidad y donde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Entonces seremos llenados con su deseo de ser prácticamente lo que Dios desea que seamos, puros, nobles, santificados. Bueno, aquí nosotros encontramos de que hay que comprender la debilidad humana y dónde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Y entonces seremos llenados con un deseo de ser precisamente lo que Dios desea que seamos, puros, nobles, santificados. Ser como Dios será el deseo dominante del alma.
Bueno, vamos a terminar, hermanos, con esta nota final. Dice, este es el deseo que llenaba el corazón de Enoc. Es decir, llegar a ser semejante al Señor, la forma de vivir. Dice, él no hacía resaltar su propia conducta, ni exaltaba su propia voluntad, como si hubiera pensado que estaba plenamente calificado para manejar las cosas. Se esforzaba por conformarse con la semejanza divina. Enoc vivió, hermanos, volviéndose cada día semejante a Cristo. Amén. Nosotros vivamos de la misma manera, volviéndonos semejante a Cristo cada día. No nos cansemos de hacer el bien, mantengámonos sembrando en el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Mantengámonos, hermanos, en la fe y en los caminos de Dios, que es donde los justos siempre andan, porque así caminó Enoc y por eso se lo llevó Dios. Amén. Que Dios nos ayude para que así vivamos este día. ¿Qué les parece? Vamos a orar y pidámoselo al Señor. Oh Padre Celestial, te agradecemos porque nuevamente de la vida de este siervo Enoc sacas estas tremendas aplicaciones a nuestra vida. Sabemos que él fue un modelo a seguir. Y lo más bonito de todo es que fue un ser humano como nosotros. Y eso nos muestra de que los seres humanos podemos vivir vidas rectas delante de ti. Solo ayúdanos, Señor, a mantenernos perseverando, a mantenernos, Señor, siempre haciendo lo recto. Ayúdanos a que no nos cansemos de hacer lo bueno, porque claramente está registrado que cegaremos vida eterna. Y Enoc tenemos en él el gran ejemplo, que lo que cegó al final de toda su manera de sembrar fue que tú te lo llevaste. Amén. Él está ahora ya en los cielos, está vivo, está disfrutando de tu presencia. Y Padre, igualmente tienes para nosotros la promesa de que nos llevarás un día. Te rogamos que antes que llegue ese día, también como Enoc, demos esta manera de vivir al mundo, esta forma de ser perseverante en las cosas que tú nos has enseñado, en los principios, que Padre caminemos tan íntimamente contigo, que la próxima vez que nos reunamos hablemos del poder tuyo, de las cosas bonitas que hemos descubierto en tu palabra. Oh Padre, te ruego que nos ayudes a que cada día vivamos buscando asemejarnos a Cristo, que cada día busquemos que la semejanza divina nos sea dada, porque andamos tan íntimamente contigo. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes este día a vivir de manera que podamos ser semejantes a Cristo. Amén. Que hagamos el bien, que seamos misericordiosos, que seamos personas que no transigen con el mal, que busquemos, Señor, siempre la pureza, y que todo, Padre, provenga de algo que tú haces en nosotros, de un fruto que tú pones en nosotros, como es el de la conversión, el nuevo nacimiento. Señor, ayúdanos a perseverar en estas cosas que hemos estudiado hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.